Año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. 196 países se han convertido en estados partes en la Convención. Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos no la han ratificado. Honduras suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño el 31 de mayo de 1990 y la ratificó el 24 de julio de ese mismo año, siendo uno de los 20 primeros estados en suscribir ese importante instrumento internacional de protección a la niñez. En medio de ese contexto, 6 organizaciones ven la necesidad de conformar una red que incida por los derechos de la niñez en Honduras, y en junio de 1989 nace COIPRODEN. Creación, quienes tuvieron la idea de conformar esta red de organizaciones, le dieron la posibilidad al país, en primer lugar, de que existiese un balance entre los posicionamientos de los gobiernos y los posicionamientos de la sociedad civil. Como espacio organizado de sociedad civil, COIPRODEN, desde que se ratifica la Convención, se encargó de socializarla a nivel nacional y posteriormente incidió para que además Honduras ratificara 2 protocolos facultativos. Es así que, estas 6 organizaciones ya dejan de trabajar de manera aislada y encuentran la oportunidad de conformar la red y de seguir incidiendo, pero ya teniendo un marco normativo de derechos humanos, porque en ese tiempo el enfoque de las organizaciones en favor de la niñez era de carácter asistencialista. Las organizaciones se juntan, identifican cuáles son las temáticas que están trabajando, que en ese tiempo los temas eran más niñez en situación de calle y niñez trabajadora, niñez huérfana y niñas y niños con discapacidad, pero era más limitado. Bueno, sí, el de niñez en situación de calle comenzó en 1990, porque ahí fue cuando el doctor Kaminsky hizo junto con la Universidad de Tulane de Estados Unidos una investigación sobre la situación de las niñas y los niños en el país, y ahí es donde identifican que existen niñas y niños en situación de calle y niños de calle. Por varios años COIPRODEN funcionó en espacios que asignaban las organizaciones afiliadas, pero posteriormente logró adquirir fondos que le permitieron optar por un espacio físico para instalar su oficina. Entonces, una vez que llegan a tener recursos fue cuando se logra alquilar era un cubículo ahí en el barrio El Jazmín. Se conseguían donaciones, me acuerdo cuando se consiguieron una cantidad de libros bien bonitos, los empastados y todo eso, hasta vehículos que se consiguió, ya se fue teniendo proyectos, ya se pudo contratar a un coordinador, ya se pudo contratar a una secretaria. Destrucción total. Y lo peor del caso, que esta llena sucedió a medianoche, que tal vez todo el mundo estaba durmiendo. En 1998, un hito histórico sacudió a nuestro país y COIPRODEN no fue la excepción y se vio severamente afectada por la catástrofe. Ahí en ese tiempo, cuando se cerró prácticamente COIPRODEN, se embodegaron todas las cosas, que ahí fue donde se perdió la memoria histórica de COIPRODEN, en las bodegas de compartir. Bueno, después pasamos a Save the Children. Save the Children de la Mayangle. Ahí dieron un espacio. Ahí fue cuando yo entro. Pero ahí ya tenía un espacio y solo estaba Bessie como secretaria. Ahí fue cuando estaba todavía. Bueno, COIPRODEN funcionó mucho tiempo solo conmigo y con el presidente. Con don José Hidalgo yo trabajé mucho, y con doña Yolanda. Ajá. Solo decía haga eso, o sea, había personal y hacíamos cosas. Tiempo después, COIPRODEN reinició sus funciones, sin embargo, se aproximaban más adversidades. Creo que estábamos en la Luis Landa, no teníamos nada de plata. El único presupuesto que nosotros teníamos, ese presupuesto, la junta directiva dijo, bueno, ni modo, con esto que hay que pagarle a Bessie, pagarle a Wilma. Y ya con eso hay que cerrarlo. Y me acuerdo que yo dije, no, yo prefiero que se pague la casa, que siga la figura de COIPRODEN y que se vea plata. Y realmente así ha sido. Yo prefiero que haya para pagar la casa, aunque no tengamos para pagar nosotros. Eso puede ser secundario, porque mientras la casa esté abierta, mientras la oficina esté activa, entonces nosotros
todavía tenemos una imagen frente a la cooperación. Y la cooperación sabe que existimos y conoce el rol de COIPRODEN. Entonces es más fácil tener la esperanza de que podemos conseguir un proyecto. ¿Por qué es importante la función de COIPRODEN? Porque COIPRODEN es un espacio de sociedad civil necesario en Honduras. COIPRODEN es el referente en materia de derechos de niñez en Honduras, es histórico y es el referente nacional e internacional. COIPRODEN es el espacio que oxigena la agenda de niñez y adolescencia en Honduras. Puede haber un movimiento mundial, pueden haber cantidad de organizaciones trabajando, pero la voz de COIPRODEN supera a la voz que pueda tener individualmente cualquier organización. Así de sencillo. Entonces, además lo otro es la legitimidad en el posicionamiento que nosotros podamos tener, porque no es lo mismo el posicionamiento de una persona o de una organización a que vos digas hay un posicionamiento de una red de organizaciones. Eso ya le da un valor agregado, porque las organizaciones se convierten en el aval del posicionamiento que tiene esta instancia. Para mí sería como debilitar la voz de la niñez en este país. Sería un debilitamiento. Eso sería para mí. O sea, desarticular COIPRODEN, al único que le podría, entre comillas, beneficiar es a los gobiernos, porque no van a tener así como que un contrapeso. ¿Qué es COIPRODEN? El espacio que representa la voz de las niñas y niños hondureños. Es el espacio que incide, es el espacio que exige a los gobiernos, es el espacio que propone a los gobiernos, es el generador de políticas de Estado. COIPRODEN, 35 años siendo la voz de la niñez en Honduras.